para ellos. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado algo que se llama bomba de circulación extracorpórea, ¿no? Cuando les hacen, por ejemplo, tratamientos a los pacientes de un trasplante cardíaco, cuando les van a hacer un bypass, porque totalmente la arteria está ocluida, no hay la posibilidad de hacer una trombólisis o de colocación de un stent, ¿sale? Entonces se tiende a realizar lo que es un bypass, donde se hace pues, la limitación de ese cortocircuito y la reperfusión a través de la misma arteria coronaria en una porción que no esté dañada, ¿sale? Y pues se coloca un pedacito de algún material sintético o de la misma vena de alguno del paciente, ¿sale? Principalmente vena safena. Y entonces para poder hacer ese tipo de cirugías, pues se administra una solución parapléjica, lo que hace que el corazón pues se mantenga detenido durante cierto tiempo. Pero pues evidentemente si mantenemos detenido el corazón, pues el paciente tiene que seguir viviendo. Y entonces esa función lo lleva a algo que se llama bomba de circulación extracorpórea. Estas bombas de circulación extracorpórea justamente lleva como las máquinas de hemodiálisis, pues una bomba que va presionando, va generando cierta presión y bueno, entonces tienen rotores, ¿no? Pero estas bombas de circulación extracorpórea pues son bastante amplias, llevan diferentes aditamentos, llevan lo que son los reservorios, llevan lo que son los oxigenadores, ¿sale? Que básicamente llevan algunas otras estructuras como van a ser recuperadores de Matías y entonces debe de haber un profesional del área de la salud que gracias o afortunadamente en nuestro país, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología prepara a enfermeros en este manejo de la circulación extracorpórea y se llama enfermería perfusionista. Nosotros vamos a tener que utilizar muestras de sangre de forma seriada y vamos a hacer uso de aparatos como se llaman tromboelastógrafos para ver cuáles son los tipos de coagulación, si sabemos si anticoagulamos más a nuestro paciente, si metemos menos anticoagulación y los encargados de sacar de esta bomba de circulación extracorpórea pues justamente es esta persona. Tienen que saber en qué momento la solución parapléjica pues se tiene que discontinuar, en qué momento van a empezar nuevamente con el funcionamiento de este corazón, cómo saber que el paciente es apto para poderlo nuevamente destetar de este aparato porque es grande, ¿sale? Y bueno, entre muchas otras situaciones que vamos a tener dentro de esto. Esto es un diagrama sencillito de lo que es una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Entonces, dense cuenta que no es una situación pues nada sencilla porque tenemos una vía que sale de lo que es el tronco pulmonar, por ejemplo, ¿sale? Porque tenemos que llevarlo a lo que es el oxigenador, la bomba de parapléjica, lo que es el calefactor de esta sangre, tenemos lo que es los intercambiadores, entre muchas otras más situaciones que llegamos a tener, ¿no? Y bueno, también hemos llegado al desarrollo tecnológico, ha llegado a ser mucho más compactas este tipo de maquinitas, ¿no? Que me imagino que ustedes han escuchado la palabra ECMO. Bueno, ECMO pues no es otra cosa más que el extracorporeal matching de circulación, pues, ¿no? O el oxigenador extracorpóreo. Donde tenemos pues, básicamente todo eso que yo les estaba mencionando, ya ahora en unos aparatos un tanto más pequeños. Sin embargo, pues son bastante complejos de manejar estos, ¿no? Estos ECMOs. Y evidentemente también los riesgos que se corre con ese tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque literalmente toda la sangre de nuestro paciente está saliendo de él y hay otra línea donde va a estar teniendo que entrar. Entonces, esas maquinitas se van a encargar de hacer la circulación de la sangre, de la oxigenación, del recambio, entre muchas otras más funciones que llega a tener. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones? Que pues bueno, si no tenemos máquinas que esta máquina no llega a calentar la sangre, pueden cursar con hipotermias. Evidentemente también la salida de la sangre y la reentrada de la sangre del paciente va a generar un estado proinflamatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son bastante las complicaciones que pueden llegar a tener y por lo tanto son pacientes extremadamente críticos que requieren cuidados extremadamente minuciosos y que uno tiene que estar ahí, ¿no? Por mencionarles algunos. Evidentemente el manejo de estos dispositivos no es nada sencillo
Y no son pacientes que solamente tengan esta necesidad, sino que tienen muchas necesidades más alteradas, donde tienen ventilación mecánica, donde a lo mejor cursan con procesos infecciosos, donde son pacientes que se les dio algún tipo de procedimiento quirúrgico, etc., etc., etc. Entonces, por mencionar algunos de los dispositivos, ¿no? Y bueno, dispositivos como pueden ser, todos estos, aclaro, son dispositivos transitorios o deberían de ser transitorios. Algunos de otros dispositivos de los más sencillos, y hablo entre comillas, porque ninguno de estos dispositivos son sencillos y mucho menos en el sentido de que son altamente invasivos. Tenemos, por ejemplo, otro que se llama balón de contrapulsación intraórtico. Es un balón de contrapulsación intraórtico. Justamente lo que yo les estaba explicando hace ratito de la fase diastólica en la cual el corazón se perfunde, pues básicamente aquí tenemos lo que es el callado aórtico, ¿no? O arco aórtico. Estas que parecen bigotitos que le salen a la arteria aorta no son bigotitos, son las arterias coronarias, ¿vale? Aquí abajito o en esta porción aquí debería de haber un corazón, obviamente lo quitan para que podamos ver. Aquí, estas son las válvulas, o bueno, esta es la válvula, ¿no? Que yo les decía que tiene forma de nido de golondrina. O sea, están hacia abajo y ahí las golondrinitas se tendrían que echar y ahí ponen sus huevitos y demás. Bueno, cuando el corazón se contrae, esta válvula se abre. Básicamente, la válvula tiene la función de mi boca. Por favor, vean. Cuando se genera cierta presión, se abre, ¿vale? Se abre esa válvula, entonces levanta y estas valvitas o esta parte de las válvulas se adosa a lo que es la arteria aorta y entonces ocluye el flujo sanguíneo. Sale el flujo sanguíneo y cuando esta válvula sale, aquí se ve un poquito mejor, nada más que aquí la imagen lo que hicieron es que la válvula la abren hacia el lado contrario. La realidad de las cosas es que no hace esto, ¿sale? Se abre hacia arriba porque es la forma en la que tiene esa valvulita. Se abre y entonces el flujo sanguíneo va. Y esto es lo que pasa. El flujo sanguíneo sale, se va hacia la cabeza, las extremidades y después al resto del cuerpo. Cuando esas válvulas cierran, hay un reflujo, ¿vale? Porque la sangre tiene las características de todos los líquidos y recordemos que hay principios o leyes de los fluidos. Si alguna vez ustedes por ejemplo, se han quedado sin gasolina, han chupado una manguerita y después puesto en el tanque de la gasolina, saben que el flujo, si está alto, pues el líquido va a caer por mera presión y lleva a un proceso donde el agua jala al agua, ¿no? La sangre va a jalar esta misma sangre y entonces aquí cuando regresa la sangre, como indica la flechita, pasa hacia las arterias coronarias. Cuando se dé este proceso, el balón intraórtico o balón de contrapulsación intraórtico lo que hace es que se infla y entonces al momento que se infla, comprime la sangre que está en esas porciones, incrementa la presión y aparte hace que toda la sangre no se termine de ir, sino que regrese. Eso favorece la perfusión del miocardio. Este dispositivo tiene la característica que tiene que ir sincronizado. ¿Por qué? Este es un balón que se infla, desinfla, infla, desinfla, infla, desinfla, infla, desinfla, de forma continua, ¿sale? ¿Qué pasaría si este balón está inflado justamente cuando el corazón se contrae? Habría problemas. Por lo tanto, se tiene que sincronizar. Y entonces, pues tenemos básicamente un monitor, ¿no? Donde se sincroniza justamente cuando se va a inflar, se sincroniza en la fase diastólica. Cuando hay contracción ventricular, se desinfla. Cuando hay relajación, ¿sale? Se tiene que volver a inflar. Ahora, nosotros este tipo de dispositivo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sincronizar y lo vamos a programar cuánto soporte se le tiene que dar. ¿Qué significa esto de soporte? Por ejemplo, aquí vemos que tiene 1 a 3. Tiene por cada latido, por cada inflado del balón, hay 3 latidos, ¿sale? ¿Qué significa? Que va 1 a 3. Por cada 3 contracciones cardíacas va a haber un inflado del balón de contrapulsación intraórtico para favorecer esa presión o esa perfusión miocárdica. O lo podemos poner 1 a 1. En esta fase es cuando se infla el balón. Aquí tendría que volverse a inflar el balón. Aquí tendría que volverse a inflar el balón. Sin embargo, aquí vemos 1, 2, 3 y se vuelve a inflar. Entonces, en esta ocasión está inflado 1 a 3, ¿sale? Y eso nosotros lo vamos a dar
para poder, cuando el paciente recién sale de cirugía, a lo mejor está 1 a 1, porque tenemos que favorecer que ese corazón se mantenga bien perfundido. Y entonces, cuando lo vamos a empezar a destetar, pues lo ponemos 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, hasta el punto en que nosotros veamos que básicamente ya no es necesario. Ahora, estos balones, ¿sale? Son de un material plástico que es bastante sensible. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones estos baloncitos se pueden llegar a romper justamente, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría si se rompe? Van a decir, pues es que se va a salir el aire y entonces vamos a matar a nuestro paciente. Bueno, justamente eso podría pasar. Este dispositivo tiene la característica que se infla el gas que se utiliza para inflar este globo es helio. Entonces, en dado caso que llegase a haber alguna fuga, alguna ruptura de este balón, pues el helio se puede metabolizar y se puede eliminar de forma más fácil que el oxígeno, y esto disminuye los riesgos que puede tener nuestro paciente. Entonces, son dispositivos que se utilizan con bastante seguridad, sin embargo, pues no están completamente exentos de ciertas complicaciones, y eso es una situación importante, ¿vale? Y entonces, estos monitores, lo que vemos es que tienen un monitor de electrocardiograma y tienen un monitor para ver cuándo se está dando la compensación de esta situación, ¿vale? Aquí vemos que hay un incremento de presión y como se infló aquí, hay una subida de presión y una disminución. Entonces, básicamente tenemos también que conocer cuándo tenemos una curva de presión, ¿no? Una pletismografía normal. Utilizamos básicamente pletismografía y vemos que se genera una onda dícrota. Esta onda dícrota es porque cuando se contrae el corazón se genera otra subpresión y entonces incrementa esta presión, perdón, de perfusión, ¿vale? Y entonces es lo que vemos manifestado en las curvas de cada una de ellas. Aquí tenemos la onda dícrota, ¿sale? Sin embargo, se va a ver más acentuada por el inflado del balón de contrapulsación intraaórtico. Y bueno, por mencionarles de forma rápida estas situaciones, ¿no? Entonces, hablar del paciente cardiovascular evidentemente es bastante complejo, es bastante largo, es bastante importante, pero pues son muchas las patologías, son muchos los dispositivos, son muchas las opciones terapéuticas que tenemos que tener, inclusive hablando de medicamentos, ¿no? ¿Qué medicamentos podemos utilizar en cada uno de los estados de choque? ¿Por qué no podemos utilizar, por ejemplo, betabloqueadores en el caso de un infarto agudo del miocardio, a pesar de que puedan estar hipertensos? ¿Por qué utilizar YECAS? ¿Por qué utilizar ARA2? ¿Por qué utilizar diuréticos? Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos? Evidentemente es una situación bastante compleja. Y bueno, tenemos una situación importante. Lo que sí es gratis, lo que no nos va a costar 15,000, lo que no cuesta más de 100 miles de pesos, pues es pensar. Y la situación que tenemos que pensar en el sentido estricto es qué está pasando con mi paciente, qué pretendo lograr con mi paciente, qué es lo que tengo para poder lograr ese objetivo que estoy tratando, que estoy persiguiendo. Y bueno, por el momento, dejaremos aquí esta parte a lo mejor de cardio. Quisiera poder pedir el apoyo de la licenciada para que me ayude a ver si tenemos alguna duda, alguna pregunta respecto a esto y solucionarlas de una vez. Y de no ser así, poder pasar a la parte de los cuidados respiratorios ahora sí, para que yo pueda hablarles de forma ya específica ahora la parte de la función pulmonar. Claro que sí, licenciado. Pues, Lick, no sé si me puedo apoyar. listo. ¿Me escucha ahí, licenciado? Sí, ahí perfecto. Ok. Sí, por el momento no tenemos ninguna pregunta. De igual forma, recordarles a todos los colegas que nos están viendo que aquí en el chat de Facebook pueden escribirnos sus dudas, sus preguntas para que el licenciado pueda responderlas durante la sesión. Entonces, bueno, por el momento no hay ninguna pregunta, licenciado. Si gusta, podemos continuar y ya al final realizamos las preguntas. No sé qué le parezca. Claro que sí, sin mayor problema. Entonces, vamos allá de una vez. Claro que Me sí. permito cambiar de presentación. Muchísimas gracias.
Y bueno, ahora, para continuar con este segundo módulo de lo que es la atención del paciente crítico cardiorrespiratorio, tenemos básicamente que ver la parte ahora pulmonar. Yo les estaba explicando o les mencionaba las interacciones que tenemos de estos dos sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Uno no puede ir sin el otro y no desarrollan sus funciones si no es con el otro. Justamente ahorita que les hablaba de los dispositivos de apoyo ventricular, mencionábamos lo que era la bomba de circulación extracorpórea y mencionábamos una parte importante que es el oxigenador. Si bien podemos tener circulación, podemos tener movimiento de sangre, presión de perfusión y demás, si no hay oxígeno que se entregue, que es el sustrato principal de nuestras células, no tiene caso que haya movimiento de sangre, ¿vale? Y entonces, a raíz de eso tenemos que ver que las funciones del sistema respiratorio pues, son múltiples, ¿no? Dentro de estas funciones no solamente es la parte de la oxigenación, sino que también tenemos funciones enzimáticas, como por ejemplo lo que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que participa justamente en el sistema cardiovascular, que participa justamente en presiones de perfusión y demás situaciones. Tenemos ciertas características importantes donde tenemos que recordar que el sistema respiratorio inicia en lo que es la nariz y concluye en lo que son los sacos alveolares. ¿Cuáles son las funciones de este sistema respiratorio? La humidificación, la calefacción, la olfacción, la filtración. Y que a veces cuando nosotros tenemos pacientes con ventilación mecánica, nos olvidamos que tenemos una nariz y que esta nariz cumple con esas funciones por algo. Y que muchas de las veces nuestros ventiladores mecánicos no tienen una unidad térmica, no tienen un filtro, ¿no? Y no tienen se les dice cascada, ¿no? Aparte de calentarla, pues lo humidifica el oxígeno que está entrando. Y lo que sucede es que nuestros pacientes pues, todo el tiempo tienen abundantes secreciones o tienen secreciones bastante secas. Y entonces nosotros como enfermeros, que a veces no hemos tomado las actualizaciones o no hemos investigado por propia necesidad, pues decimos o continuamos con paradigmas antiguos, ¿no? Donde seguimos introduciendo soluciones para hacer lavados pulmonares, para fluidificar, humidificar las secreciones y que yo las pueda sacar. Y pues otras prácticas que ya mejor ni les quiero platicar porque yo les digo que en lugar de que estén aspirando parece que están excavando pozos petroleros, ¿no? Que meten las sondas pero con fervor como si estuvieran haciendo hasta chocolatito, ¿no? Porque les dijeron que es profundo y que tienen que rotar la sonda. Cuando a veces yo digo, no, o sea, no, son prácticas totalmente inadecuadas, son prácticas que no tienen ninguna fundamentación o sustento científico y que lejos de estar favoreciendo la recuperación de nuestro paciente, estamos generando mayor daño, ¿vale? Entonces, por mencionar algunos de ellos, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros pacientes que llegan a tener problemáticas a nivel pulmonar en el ámbito crítico, vamos a ver que normalmente desarrollan algo que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, SIRA. Ustedes van a escuchar el SIRA por donde lo vean, ¿vale? El SIRA propiamente no es la enfermedad, el SIRA es el conjunto de entidades nosológicas que desarrollaron esta insuficiencia de este sistema. Entonces, me voy a centrar el día de hoy en mencionarles estas características del SIRA para tratar de ser un poquito más amplio, para tratar de englobar esta parte. Ahora, tenemos que entender que nuestros pacientes con cierto grado de insuficiencia pueden ser tratados con diferentes opciones, ¿vale? El síndrome de insuficiencia respiratoria agudo no involucra de forma inmediata la administración de oxígeno a través de una vía aérea avanzada. ¿Qué significa esto? Un ventilador mecánico, ¿vale? Podemos dar oxigenoterapia, podemos dar cambios posturales, podemos utilizar ventilaciones mecánicas fase 1, no invasivas y bueno, hasta tener que llegar a la fase invasiva. Esa es una de las situaciones importantes a tener en consideración. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la etiología. Por ponerles un ejemplo, podemos tener un paciente que es diabético, ¿no? Descontrolado, de 20 años de evolución, nunca lleva apego a su tratamiento y entonces nos llega el 25 de diciembre,
¿no? A las 6 de la mañana, cuando todos ya estamos felices y contentos porque ahora sí vamos a ir a celebrar con nuestra familia que están desvelados, ¿no? Pero vamos a ir a celebrar con ellos. Nos llega el paciente diabético con cuadro característico de cetoacidosis diabética y tomamos glicemia, vemos que justamente lo que les decía, el glucómetro solamente marca high y entonces decimos, no, pues este paciente viene con cetoacidosis. Vemos que el patrón respiratorio no es un patrón adecuado y entonces a lo mejor en ese tipo de pacientes tenemos que colocar una ventilación mecánica, ¿vale? El problema, aquí aclaro, no es el pulmón. Aquí va a ser que hay deterioro neurológico que cumple con ciertos criterios clínicos para la administración de oxigenoterapia y de un manejo avanzado de la vía aérea, porque no va a poder deglutir, porque no tiene manejo adecuado, por deterioro neurológico importante. Entonces es cuando decidimos. Aclaro, aquí el problema no es el pulmón, ¿sale? Ese es un punto importante. Entonces, el pulmón, por lo tanto, no tendríamos por qué lesionarlo. Sin embargo, hay pacientes que llegan por cetoacidosis diabética y hay veces que ya llevan 12 días con ventilación. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya le dio una neumonía, porque está sangrando, porque tiene muchas secreciones, porque no se puede destetar. ¿De quién creen que fue culpa en la complicación de ese tipo de paciente? Fue culpa de todo un equipo multidisciplinario, porque muy probablemente no supieron programarlo, porque muy probablemente no teníamos una unidad térmica, porque muy probablemente no teníamos protocolos para la extubación temprana, porque muy probablemente el personal no tiene el conocimiento para saber cuáles son los criterios clínicos, gasométricos y ventilatorios para decir cuándo hay que destetar. Y como a veces cuando nuestros pacientes los programamos una ventilación mecánica, a todos los pacientes a veces en hospitales me ha tocado ver eso, no voy a decir nombres, ¿no? Todo el paciente adulto, 450 de volumen, o sea, chiquito, grandote, chaparro y demás situaciones. Y entonces son situaciones que no son las correctas, ¿vale? Porque tenemos prácticas fuera de lo que es las recomendaciones o fuera de lo que es la evidencia. Y bueno, entonces cabe mencionar esta parte, ¿vale? Que el pulmón a veces no es el problema, sin embargo se termina complicando por mal manejo. Y es justamente de lo que vamos a también hablar el día de hoy, de forma, ¿cómo se los digo? Hablando de complicaciones. Les estaba diciendo yo. La definición, básicamente, de lo que es el SIRA o del síndrome, tenemos que recordar que los síndromes pues, es un conjunto, ¿no? de entidades patológicas. Es un daño pulmonar inflamatorio agudo. Punto importante. Daño, o sea, una lesión inflamatoria, o sea, hay liberación de sustancias químicas, tanto celulares como humorales, agudo, de forma rápida, de forma abrupta, que se tendría que poder limitar también de forma rápida. Sin embargo, depende de la capacidad que tengamos para poder identificar o saber qué hacer, que esto se pueda dar de forma rápida y de forma adecuada. Difuso. ¿Qué significa difuso? O sea, puede tener aquí, puede tener acá, acá. O sea, los diferentes lóbulos o las diferentes regiones pulmonares, ¿vale? Que tiene como consecuencia el incremento de la permeabilidad vascular pulmonar. ¿Qué significa que tiene como consecuencia este incremento de la permeabilidad? El pulmón tiene también capilares, que son los que le van a permitir justamente este intercambio de gases y nutrientes. Bueno, yo les explico de forma siempre rápida que, por ejemplo, el entramado de los capilares, ustedes disculpen esta manita, ¿no? Tiene más o menos esta forma, tiene la forma de una red. Entre cada uno de estos espacios, los capilares tienen la capacidad de distenderse y entonces, o de dilatarse, y entonces cuando se dilatan, estos espacios se abren, por lo tanto, al abrirse, tiene el incremento de esa permeabilidad, ¿vale? O si se contraen, pues disminuye la permeabilidad. El problema es que tenemos que recordar que desde el punto de vista inflamatorio, la inflamación es un proceso fisiológico, pero también si está disregulado, se convierte en un problema de salud.
tenemos factores proinflamatorios y antiinflamatorios, o sea, interleucinas, ¿no? O citoquinas. Dentro de estas situaciones, cuando nosotros tenemos algún daño, por ejemplo, cuando yo me llego a caer y me raspo, ¿sale? Se desarrolla una respuesta inflamatoria. Me duele la rodilla, se edematiza e incrementa esa permeabilidad porque trata de que salgan macrófagos, leucocitos, llegue mayor cantidad de riego sanguíneo para que se forme un trombo. Hay incremento de esa permeabilidad porque se incrementa la cantidad de oxígeno que llega para que las células que se murieron den lugar a procesos de apoptosis, se deshagan de ellas y haya nuevamente la regeneración. Imagínense, por ejemplo, ¿no? A ustedes les tiran la pared de una pared de su casa, pues evidentemente ustedes no van a poder vivir con esa pared rota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Conseguir de forma dinero rápido, necesitan un albañil, necesitan el material y entonces tienen que tratar de moverse rápido porque se va a llegar la noche y se van a congelar. Entonces, la analogía con los tejidos es exactamente lo mismo. Incrementan el flujo para que lleguen los recursos necesarios para la reparación celular. Por eso incrementa la permeabilidad vascular pulmonar. El problema de esto es que pueden llegar a generar procesos de edema, ¿sale? Y cuando se edematiza el tejido, pues básicamente no cumple con las funciones como las tendría que desarrollar de forma normal. Y entonces, cuando esto se edematiza, cuando esto incrementa la permeabilidad, hay menor cantidad de tejido funcional real. Y esto nos da como por resultado la disminución del tejido pulmonar aireado. ¿Qué es esto del tejido pulmonar aireado? Por ejemplo, si yo tengo inflamado la base del pulmón, esa parte no va a funcionar en este proceso, solamente la parte medial y la parte apical. Por lo tanto, el porcentaje de sangre que se pueda oxigenar pues va a disminuir, ¿sale? Por esa razón tenemos 2 pulmones, por esa razón tenemos 3 y 2 lóbulos y generamos cierta frecuencia. Entonces, todo esto va a empezar a dar manifestaciones clínicas importantes, ¿vale? Ahora, para que también podamos entender esta situación, tenemos que recordar una clasificación o un tema importante que se llaman zonas de West. Estas zonas de West básicamente nos hablan de los principios de los líquidos y los principios de los gases, ¿no? Los gases son menos pesados, por lo tanto tienden a irse a la superficie, y los líquidos son más pesados, se van hacia abajo. Y entonces nosotros sabemos que los pulmones los podemos ocultar como parte apical, parte medial y parte basal. Las zonas de West básicamente nos dicen que la parte apical está bien aireada, pero poco perfundida. ¿Por qué? Porque la sangre se va hacia abajo. La zona medial se encuentra justamente en medio y es la parte que se encuentra medianamente aireada y medianamente perfundida. Y la parte basal está poco perfundida, pero bien, poco ventilada, perdón, pero bien perfundida. Esto por las características de los líquidos. No perdamos de vista este comentario que les acabo de hacer porque va a cobrar relevancia cuando veamos dentro de lo que es el tratamiento una estrategia importante. Y bueno, el SIRA también lo podemos caracterizar o lo podemos definir con base en criterios gasométricos. Cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Es decir, tenemos hipoxemia y tenemos hipercapnia. Perdón. Ahora, las características clínicas es que van a tener aparición rápida de la disnea, taquipnea e infiltrados pulmonares sin insuficiencia cardíaca. Aclarando, ¿vale? Sin insuficiencia cardíaca. Y bueno, en pacientes con una enfermedad aguda, ¿sale? Se puede desarrollar este síndrome por 3 componentes. Esos componentes son la alteración de la oxigenación, o sea, el índice Kirby o el índice PaO2-FiO2. A lo mejor ustedes lo conocen como PaO2-FiO2 o algunos de nosotros también lo conocíamos o ya habíamos escuchado del índice Kirby. La presencia de infiltrados pulmonares en una radiografía de tórax y la presión capilar pulmonar menor o igual a 18 milímetros de mercurio con evidencia clínica, ¿vale? Básicamente se les llaman criterios de Berlín, ¿sale? Si gustan anotarlo o se lo quedan grabado, se llaman criterios de Berlín. Y bueno, los antecedentes de este síndrome, pues es que anteriormente se le conocía como SIRPA, ¿no? Ya se le dejó de llamar SIRPA porque pues, básicamente nada más era para diferenciarlo
de lo que le pasa al niño, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos con los pacientes pediátricos, los neonatos, por ejemplo, que nacen prematuros, que también ellos tienen su síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿sale? Su SIR. Y bueno, antes le ponían P porque era progresiva del adulto. Ahora la A solamente significa aguda, ya no del adulto, para hacer esa diferencia. Brevario cultural, pues, para que sepamos por qué ahora se llama SIRA y por qué ya no SIRPA, ¿vale? Y bueno, la etiología. Dentro del punto de vista etiológico, el SIRA tiene múltiples causas, por eso justamente es un síndrome, ¿sale? Recuerdan que ahorita yo les estaba hablando de un paciente que es realmente meramente metabólico, pero que tiene de forma posterior complicaciones a nivel pulmonar. Bueno, el SIRA tiene etiología que se va a clasificar como de origen meramente pulmonar y de origen extrapulmonar, ¿vale? ¿Qué significa? Profe, entonces quiere decir que el pulmón se puede dañar por otra causa que no sea meramente él. Sí. El pulmón tiene la característica que es un tejido que es altamente sensible o tiene mucha afinidad por captar justamente factores proinflamatorios. Desafortunadamente así es el pulmón, ¿no? Entonces, si yo hago una transfusión masiva a un paciente, quien la sufre es el pulmón. Si yo tengo una quemadura y lo que se me inflamó fue la piel, me estoy quedando sin piel y demás, quien la sufre también es el pulmón. Sí. Entonces, el pulmón va a resentir, por así llamarlo, o va a tener la capacidad de captar muchas de esas situaciones inflamatorias de muchos de los tejidos. Y entonces, nosotros tenemos justamente la etiología primaria y secundaria. La primaria, que es de origen pulmonar, y la secundaria de origen extrapulmonar, ¿vale? Las lesiones pulmonares directas, por ejemplo, pues una de ellas es la neumonía, ¿no? Ahora, con lo del contexto de nuestra pandemia, nosotros escuchábamos que le dio SIRA secundario a COVID, ¿no? Por eso muchas de las personas empezaron a asociar que el SIRA siempre es por neumonía. No, no siempre, ¿sale? Y no es la única causa, pero es una de las principales. Podemos también tener SIRA por aspiración gástrica, es decir, pacientes que a lo mejor tienen intoxicaciones con algunos fármacos, con algún tipo de droga, con estados etílicos, alteraciones del estado de conciencia, donde ese reflujo o el contenido gástrico se va hacia el pulmón, genera un proceso inflamatorio a consecuencia de la alteración del pH, las alteraciones de las sustancias químicas y propiamente del funcionamiento de los neumocitos. Una contusión pulmonar, llamándose un accidente de vehículo motor, motocicleta, vehículo, aun cuando traigamos el cinturón de seguridad, se llegan a generar lesiones en trauma de tórax, embolia gracia, lesiones por inhalación de gases tóxicos, como por ejemplo aquellas personas que les encanta preparar jabón, sin decir marcas, y aparte ponerle cloro, ¿no? Cuando hacen aseo que le ponen cloro, jabón de polvo, jabón líquido y demás, y que hacen, pues, hay unas mezcolanzas de sustancias químicas, libera vapores que son altamente irritativos y que cuando los están oliendo de forma continua genera una neumonitis química, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de situaciones, ahogamiento, como por ejemplo las personas o niños o adultos inclusive que llegan a caer a una cisterna, a un banco grande de agua, o qué sé yo, ¿sale? Edema pulmonar por reperfusión, en este caso, como pueden ser las bombas de circulación extracorpórea, con infartos agudos a miocardio, una hemorragia pulmonar, una sobrerradiación terapéutica. Ahora que veíamos la clase pasada, quienes nos acompañaron en la sesión del paciente oncológico crítico, pues ahí también vamos a tener otro tipo de situaciones, ¿no? A consecuencia de la sobrerradiación en el caso del cáncer pulmonar, pues ahí tenemos una de las problemáticas. Y bueno, de algunas etiologías de forma extrapulmonar, pues tenemos lo que es el trauma múltiple, ¿no? Síndrome de Crush, tenemos fracturas de lo que es ¿cómo se llama? La caja torácica, traumatismos craneoencefálicos, y en los cuales tenemos que dar ventilación mecánica, recordando justamente lo que les explicaba. El problema no es el pulmón, el problema son otros sistemas que involucra que el sistema respiratorio no pueda cumplir con su función porque a lo mejor ya no hay control
de los músculos respiratorios, porque no hay un patrón respiratorio adecuado como el que se desarrolla justamente en un paciente neurológico, es un patrón de chain stock, ¿no? Un bypass cardiovascular, bombas de circulación extracorpórea, quemaduras por la liberación de ciertas sustancias proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6, 8, etcétera, etcétera. Pancreatitis por estados totalmente alterados metabólicos, sobredosis de drogas, coagulación intravascular diseminada, enfermedad vascular cerebral, sepsis, entre muchas otras más. ¿Sale? Entonces, vamos entendiendo que todo ese tipo de problemática va a repercutir de forma directa en el pulmón por múltiples causas. Ahorita me encargué de diseñarles un diagramita para que entendamos cómo es que se da este proceso del SIDA. Y bueno, estas son las características que yo les mencionaba de la clasificación de Berlín, donde la clasificación de Berlín nos habla justamente de 4 ítems: de la temporalidad, la radiografía, lo que es el origen del edema y el proceso de la oxigenación. Dentro de lo que es la temporalidad, nos dice que una persona, por ejemplo, puede presentar cuadro respiratorio, ¿no? Así como su servidor, que ahorita traigo una faringoamigdalitis. Y si en una semana, ¿sale?, yo empiezo con nuevos síntomas respiratorios, por ejemplo, desaturación, disnea, taquipnea, incremento de la frecuencia cardíaca y lejos de ir a la mejoría, voy hacia al empeoramiento, literalmente, ¿sale? En menos de una semana tengo un criterio de Berlín, ¿vale? La radiografía, si voy y me toman una placa de tórax, si ven que hay infiltrados, que hay opacidades, que hay síndrome o que el signo, perdón, de vidrio despulido, ¿sale? ¿Cómo es este signo de vidrio despulido? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos viajado en transporte público, dependiendo porque sé que hay gente que nos acompaña inclusive de otros países. Acá en México nosotros le decimos a un transporte colectivo, le llamamos metro, ¿no? Que no es otra cosa más que un tren urbano. Estos trenes, a veces hay personas que se encargan de vandalizarlos y los vidrios los rayan, ya sea con ácido o lo rayan con otro tipo de metal y hacen letras y demás. A eso se le llamaría vidrio despulido, ¿vale? O literalmente es tener un vidrio que no es totalmente transparente, aunque ya se ve viejito, se ve utilizado. Eso es lo que nosotros le decimos el vidrio despulido. Y entonces lo que vamos a ver puede ser este signo. Podemos ver derrames, colapsos lobares, pulmonares o la formación de nódulos, que básicamente nos hablan acerca de la formación de un tipo de neumonía o la aparición de síndromes pleuropulmonares, que pueden ser de consolidación, de rarefacción, entre muchos otros más de los síndromes pleuropulmonares. El origen del edema, ¿sale? Normalmente este origen no va a ser, ¿sale?, de origen cardíaco o por sobrecarga de líquidos, sino básicamente por el proceso inflamatorio que hace ratito estábamos mencionando. En ocasiones vamos a necesitar el uso de lo que es una ecocardiografía para poder determinar que justamente el origen no sea de tipo cardíaco, ¿sale? Y para poder excluir el edema hidrostático si no existe ningún otro tipo de factor preexistente. En la oxigenación vamos a sacar el índice Kirby, ¿sale? Perdón. Este índice Kirby lo vamos a sacar utilizando la presión arterial de oxígeno, o sea, necesitamos una gasometría arterial y saber cuál es la fracción inspirada de oxígeno a la cual nosotros estamos respirando. Recordando que la fracción inspirada de oxígeno de forma normal o de la mayoría de nosotros tomamos como referencia el 21% porque es la concentración de oxígeno que tenemos a medio atmosférico y en la cual estamos respirando. Esta fracción inspirada de oxígeno va a cambiar si, por ejemplo, nosotros empezamos a administrar oxígeno ya sea por puntas nasales, mascarilla con reservorio, mascarilla de reinhalación parcial, ventilación mecánica no invasiva, etcétera, 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 ¿sale? Nosotros tendremos que tener en consideración esa fracción inspirada de oxígeno y entonces lo que vamos a sacar pues va a ser justamente la diferencia que existe entre la presión y la fracción. Si nosotros tenemos la presencia de 200 milímetros de mercurio básicamente como diferencial de este índice, nosotros le llamamos que tiene un SIRA leve. Si nosotros tenemos un menor a 100, le llamamos de moderado, ¿vale?
y si el índice es menor a 100, pues básicamente es un SIRA severo. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor ninguno de estos se llegó a presentar. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor uno es una persona que no tenía cuadro respiratorio, ¿no? Sino que llegó al hospital porque tuvo un accidente, tuvo una amputación traumática, pérdida de sangre, lo tuvieron que politransfundir de forma muy agresiva, de forma masiva, y entonces pues presentó una trale, ¿no? Una reacción de las reacciones adversas a las transfusiones, donde está haciendo procesos de hemólisis, un proceso inflamatorio bastante severo a nivel sistémico, y entonces pues esto no se va a presentar en la temporalidad, no vamos a tener la radiografía, solamente vamos a tener esas características de la oxigenación. Entonces, el SIRA se puede clasificar por todos estos, ¿sale? Y lo que utilizamos con mayor frecuencia en el ámbito clínico, pues casi siempre es la parte de la oxigenación, ¿sale? Ahora, también podemos hacer uso de lo que es el PIP, el PEP y lo que es el CPAP, ¿sale? Por esto va a cobrar relevancia cuando vemos las estrategias de ventilación mecánica. Ahora, este diagramita se los hago con la finalidad de que ustedes más o menos empiecen a identificar que el SIRA va a estar limitado, va a estar manifestado en 3 grandes etapas clínicas, ¿sale? Estas 3 grandes etapas clínicas le vamos a llamar nosotros que es una fase exudativa, una proliferativa y una fibrótica. ¿Por qué? Tenemos que recordar que el pulmón es un tejido que tiene las capacidades de elastancia y de elasticidad y elastancia. ¿Qué es esto de elasticidad? Todos nosotros conocemos una liga, ¿no? Cuando nosotros estiramos la liga, esa es la capacidad de elasticidad. ¿Qué tanto se puede expandir o qué tanto se puede estirar esa liga? En el caso del pulmón, ¿qué tanto se puede expandir? Y la elastancia es la capacidad que tiene ese tejido para regresar a su estado original. Es decir, cuando yo estiro una liga, esa liga regresa a un estado inicial. Pero, por ejemplo, la liga entre la estiro, llega un momento en que se va desgastando ese caucho hasta el momento en que truena, ¿sale? O, por ejemplo, con nuestros calcetines. Utilizamos tantas veces unos calcetines que yo les digo que ya aprietan para afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el elástico que tiene ese calcetín pues ya se perdió, ya no tiene la capacidad de esa elastancia, de regresar a su forma original. El pulmón debe de permanecer todo el tiempo con esa capacidad de elastancia. ¿Por qué? Porque de no ser así, vamos a perder función en ese pulmón, y eso es justamente otro de los mecanismos que tenemos, que se llama lesión alveolar difusa. Cuando yo no sé cómo se programa un ventilador, yo puedo meter aire en exceso a tal grado que todavía no llego a lo que es el volutrauma, ¿sale? Pero mantengo todo el tiempo el pulmón tan distendido, que le quito la capacidad de que regrese a su estado original, ¿sale? Más adelante se los explico. Bueno, el SIRA tiene una lesión inicial, ¿sale? La que ustedes quieran, puede ser pulmón o extrapulmonar. Por ponerles algunos ejemplos, una neumonía, el EPOC, el asma, extrapulmonares, trauma, broncoaspiración, sepsis, X, ¿sale? Esta lesión inicial nos va a dar la fase exudativa, es decir, donde hay incremento de la permeabilidad vascular a nivel pulmonar y por lo tanto va a haber un daño a los neumocitos tipo 1, recordando que el alvéolo está formado por diferentes tipos de neumocitos, bueno, diferentes por decir 2, ¿vale? General, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 básicamente es aquel neumocito que se va a encargar propiamente de lo que es el intercambio de gases a nivel de la membrana alveolar. Y el neumocito tipo 2, recordemos que tiene una participación bastante importante en la secreción o la producción de algo que se llama factor surfactante. Este factor surfactante, recordemos que es el que se encarga de la disminución de la tensión superficial en el alveolo. Y es que es justamente el que me va a causar problemáticas, por ejemplo, con mis pacientes neonatos prematuros, ¿no? Bueno, se escucha bien rimbombante esto de la tensión superficial y disminuir. Es algo bien sencillo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos comprado un globo o hemos inflado un globo. Estos globos de fiesta, ¿vale? Dentro traen un polvito. Puede ser maicena, puede ser talco, cualquier otro. Ese polvo se les agrega al globo para que dentro del globo las paredes, si se llegan a humedecer o llegan a estar con cierto grado de humedad, el caucho o el plástico no se pegue y no se adose.
porque al adosarse, pues básicamente se colapsaría ese globo y ya no podríamos inflarlo. Si alguna vez ustedes han inflado y desinflado, inflado y desinflado un globo, la condensación que se genera por el vapor que exhalamos humedece el globo y después lo dejan ahí o se lo guardan en la bolsa. Si no, hagan el experimento al ratito en su casa. Y después tratan de volverlo a inflar. Ese globito se escucha cómo se va despegando, se escuchan. Eso básicamente sucede porque no existe una disminución de esa tensión superficial donde todas las paredes se pegan. El alvéolo tiene la misma forma de un globo. Lo que hace el surfactante es que recubre al alvéolo por la parte interna de tal manera que funciona como una especie de lubricante y de esa manera disminuye la tensión superficial para que cuando por el proceso de presión negativa nosotros respiramos, el aire pueda entrar, inflar esos sacos alveolares y pueda darse el proceso de hematosis. Cuando tenemos daño en estos neumocitos tipo 1, el proceso va a estar dificultado, ¿sale? En los neumocitos tipo 2 no se están viendo afectados en este momento, aclaro, en este momento, ¿vale? Entonces, durante esta etapa 1 o la fase exudativa, vamos a tener la presencia de las liberaciones de sustancias proinflamatorias, que son las interleucinas 1, 2, 6 y 8, ¿sale? Así como de otras sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de endotoxinas, en dado caso que la causa sea de origen infecciosa, ¿sale? Si no es de origen infecciosa, las endotoxinas no van a estar presentes, aclaro. Ahora, ¿qué pasa si yo no limito en este momento este proceso de la lesión? Bueno, si yo no identifico que tiene una neumonía, si yo no identifico que fue por consecuencia de un trauma, si yo no limito la situación inflamatoria, ¿sale? Se va a perpetuar. Entonces, ahora sí ya tenemos una respuesta inflamatoria bien establecida y entonces iniciamos la segunda etapa, que se llama etapa proliferativa. ¿Qué significa proliferativo? Bueno, así como en la tierrita salen hierbitas, sale pasto, salen muchas florecitas a nivel del pulmón, van a empezar a crecer. Alvéolos no, empiezan a crecer células o empiezan a llegar mayor cantidad de células. Estas células se van a encargar de tratar de limitar el proceso inflamatorio que se está dando, tratando de limitar que no exista mayor extensión del territorio que se está lesionando y de aquellas células que ya se lesionaron, como fue en la etapa 1 del neumocito tipo 1, llegan macrófagos a tratar de tragárselos para tratar de hacer apoptosis y que haya un proceso de regeneración celular, ¿vale? Por lo tanto, aquí quien la sufre son los neumocitos tipo 2, porque estos neumocitos tipo 2 se van a tener que diferenciar, es decir, van a tener que hacer una especie de cambio de función. De producir solamente surfactante, ahora van a tener que facilitar el proceso de la hematosis, es decir, van a dejar de ser tipo 2 para convertirse en tipo 1 y poder generar este proceso de hematosis. ¿Cuál es el problema? Que haya diferenciación de esto. Ya no va a haber la cantidad suficiente de células que se encarguen de la producción de surfactante y entonces la tensión superficial se empieza a perder. Por lo tanto, va a haber zonas en las que los alvéolos empiezan a colapsar porque se van a quedar pegaditos, porque disminuyó esa tensión superficial. ¿Me voy explicando? Espero que sí. Y me puedan ir siguiendo. Ahora, esta activación, este problema, mejor dicho, va a dar la activación de lo que son los macrófagos, las celulitas que se van a comer, aquellas que ya se murieron o que ya no tienen una participación adecuada, ¿vale? Junto con esto de la activación de macrófagos, evidentemente hay pérdida de tejido y vamos a activar nuevamente la cascada de la coagulación. Por lo tanto, vamos a dar lo que es la activación de las plaquetas. Entonces, esta activación de plaquetas y la activación de los macrófagos me dan lugar a que si yo no limité toda esta situación de la respuesta inflamatoria todavía en la etapa 2, me voy a continuar a la etapa 3, que es una fase fibrótica. ¿Qué es esto de una fase fibrótica? Bueno, no es otra cosa más que entendámoslo así, ¿va? Algunos de ustedes practica o va al gimnasio a hacer pesas, habrá otras personas que a lo mejor se dedican a hacer ballet, alguna otra actividad, ¿vale? El chiste es de que, por ejemplo, nuestra piel, cuando está en contacto con múltiple rozamiento, desarrolla un mecanismo de protección que se llama la formación de callos, aquí le decimos callos a veces,
o para que lo entendamos todos, de hiperkeratosis, ¿no? Por ejemplo, a las personas que hacen pesas, pues se les hacen hiperkeratosis aquí en los pliegues de las manitas, algunas personas en los pies, qué sé yo. Y ese es un tejido que se vuelve fibrótico, se vuelve más duro, más rígido y pierde la capacidad de distenderse, pierde esa capacidad de ser suave, elástico y demás. Al pulmón justamente también le pasa lo mismo. El pulmón deja de ser elástico y se vuelve ciertamente más duro. Es como si yo tratara de estirar una liga, pero una liga vieja, ¿sale? Todos en algún momento hemos estirado una liga vieja y vemos que esa liga está cuarteada. Cuesta más trabajo estirarla, inclusive cuando la estiramos sentimos que se va a romper. Al pulmón le pasa exactamente lo mismo, ¿sale? Esta fase fibrótica está caracterizada porque va a haber la presencia de los que son los metabolitos del ácido araquidónico que se libera cuando hay destrucción de células, la estimulación de cuerpos polimorfonucleares que básicamente son respuesta inmunológica de tipo celular, ¿sale? La activación del complemento para este proceso de apoptosis, va a haber la presencia de trombosis por la activación de las plaquetas en ciertas zonas específicas del corazón que me van a incrementar la cantidad de cortocircuitos o de shunt pulmonares, ¿sale? Y esto finalmente me termina dando lo que es el modelo celular de la coagulación, o sea, se forman coagulitos dentro del pulmón y esto es, ya no hay circulación en su totalidad en el pulmón, por lo tanto, no se está oxigenando toda la sangre. Y la activación del complemento me genera daño tisular que va a tratar de repararse con tejido fibrótico, es decir, el pulmón pierde elasticidad, pierde elastancia y entonces ya tenemos un daño que va a perpetuar de ahí hasta que el paciente finalmente tenga un desenlace, ya sea que se vaya de alta, pero va a tener con un daño pulmonar, ¿sale? Y o que el paciente inclusive termine falleciendo dentro de la unidad hospitalaria. Ahora, todo esto que yo les acabo de explicar, a esto se le conoce como daño alveolar difuso, que es la fase exudativa, la proliferativa y la fase de fibrosis. Lo que yo les acabo de explicar, eso se le llama daño alveolar difuso. Esto se puede generar a consecuencia de una infección, de un traumatismo, pero inclusive también por una mala ventilación mecánica. Ahorita vamos a ver por qué. Las características de cada una de estas fases, ya hablando desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista temporal, ¿sale? Es que dice que la fase exudativa, ¿sale? O sea, la primera de las fasecitas donde hablábamos del daño al neumocito tipo 1, se da dentro de los primeros 4 o 7 días de la lesión que se presentó. Puede ser la transfusión, puede ser la neumonía, puede ser la aspiración, puede ser múltiples cosas, ¿vale? Dentro de la sintomatología vamos a tener los infiltrados leves en una radiografía, la taquipnea, la ansiedad, porque básicamente el paciente se siente que se está quedando con hambre de aire, ¿sale? Así literalmente le decimos. La presencia del edema intersticial y la hipoxemia es el dato característico que vamos a encontrar en una gasometría. Puede desarrollarse lo que es una membrana hialina, ¿sale? Que esta va a estar determinada por la presencia de fibrina, proteínas séricas, inmunoglobulinas y el fibrinógeno, o sea, cascada de la coagulación básicamente, que va a tratar de limitar el daño que se está dando, pero también perpetúa el daño que se empieza a dar. La fase proliferativa, ¿sale? Se da dentro de lo que es la primera y hasta la tercera semana de que se empezó a producir la lesión. Entonces, vamos viendo que este problema yo lo puedo limitar, ¿sale? Tengo días literalmente para limitar este problema, pero inclusive todavía semanas me da la segunda etapa para que yo pueda limitar esta problemática, ¿vale? Dentro de lo que es la sintomatología, vamos a tener también lo que es la presencia de los estertores, los infiltrados alveolares, la taquipnea, disnea y la cianosis. Y bueno, la parte fibrótica, o sea, la parte terminal o la última etapa es después de la tercera semana que se produjo la lesión. Se da una consolidación radiológica, ya es donde vemos el vidrio despulido. Va a haber la presencia de que si yo no lo tengo en consideración y que yo no sé que después de esta tercera semana mi paciente tiene toda la necesidad de ventilación mecánica, puedo causar barotrauma. Barotrauma, existen mecanismos de lesión pulmonar inducidas por la ventilación, que básicamente son 3, ¿vale? El barotrauma, que es a consecuencia de presión. El prefijo baro significa presión. Trauma, pues, trauma por presión. Volutrauma, un trauma por volumen excesivo.
Y el biotrauma, que es cuando yo administro concentraciones de oxígeno superiores al 60%, ¿sale? Empiezo a generar problemáticas porque también estoy haciendo una alteración en los gases arteriales y evidentemente tampoco es adecuado. Por esa razón es que cuando tenemos pacientes ventilados y que tenemos FiO2 al 90, al 93 y mi paciente no mejora y no mejora y no mejora y no mejora, es porque estamos incrementando los radicales libres que se dan a consecuencia del metabolismo del oxígeno y eso también me genera perpetuación de los procesos inflamatorios. Punto bien importante. ¿Sale? La pleura visceral va a estar engrosada, o sea, la que está pegadita al pulmón. Recordemos que tenemos dos pleuras, visceral y parietal, y en medio de ella tenemos líquido pleural, ¿no? Los síntomas de esto va a ser la disnea, la tos, la fatiga y la fiebre. ¿Cómo vamos a poder hacer el diagnóstico? Desde el punto de vista clínico tenemos que tomar una radiografía de tórax y vamos a ver los infiltrados alveolares bilaterales y el vidrio dispulido, ¿no? Los infiltrados, pues vamos a poderlos empezar a identificar en algunas partes de lo que es el tórax, ¿vale? Y el vidrio despulido, pues vemos como en esta imagen, pues básicamente, ¿vale? Los infiltraditos que se empiezan a ver del lado izquierdo y el vidrio despulido del lado derecho, ¿no? Vemos que es de predominio izquierdo, ¿vale? Sin embargo, también ya empieza a haber manifestaciones del lado derecho, por mencionar algunos. En una tomografía computarizada, pues vamos a ver datos de consolidación, o sea, síndromes pleuropulmonares, vamos a ver las características de lo que es un barotrauma, la presencia de empiema, o sea, un proceso infeccioso y la presencia de abscesos pulmonares. Y bueno, esto pues sería los cortes que se le van a tomar en una tomografía axial computarizada, ¿no? De cada una de ellas. Y entonces pues ya tendríamos que interpretarlas y tendríamos que estar viendo cuáles son las características de cada uno de estos, ¿no? Donde vemos que principalmente el lado que está igualmente afectado, pues sería el lado derecho, ¿vale? Sin embargo, también hay afectaciones del lado izquierdo. Y bueno, dentro de lo que es la gasometría arterial, vamos a ver, cuando la interpretemos, pues tendríamos que ver lo que es la demostración de la alcalosis respiratoria como medida compensatoria, la presencia de hipoxemia, porque pues, finalmente el pulmón no está llevando a cabo el proceso de la hematosis y que va a ser resistente a la administración de oxígeno. Este es el punto medular y el punto importante por el cual les refiero. A pesar de que yo suba el FiO2 y yo suba el FiO2 y suba el FiO2 y suba el FiO2, jamás voy a mejorar esta hipoxemia, porque el problema no es la concentración, el problema es que la membrana está inflamada, la membrana ya se volvió dura, la membrana no está fungiendo con su función, entonces yo tengo que buscar otra alternativa distinta a solamente el incremento del oxígeno. Tendré a lo mejor que utilizar medidas de reclutamiento alveolar, tendré que utilizar medidas para disminuir el proceso inflamatorio. ¿Qué significa? Que administro oxígeno por administrarlo, jamás se debe de realizar ese tipo de situaciones. Tengo que entender cuál es la patología y cuál es el proceso fisiológico que está sucediendo para que yo sepa cómo tengo que administrar ese oxígeno justamente. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tenemos lo que es el soporte ventilatorio, ventilación mecánica. Aclaro, la ventilación mecánica incluye la administración de oxígeno por puntas nasales hasta la colocación de un tubo endotraqueal. Todo eso es ventilación mecánica. El uso de antibióticos en el caso de que la etiología sea de origen infecciosa, ¿no? Ya como también sesiones anteriores, quienes han acompañado al colegio, pues han visto que nos hablaba la licenciada Reina de lo que son las neumonías, ¿no? Evidentemente hay neumonías que van a ser neumonías químicas, neumonías intrahospitalarias, neumonías adquiridas en la comunidad, por hongos, por virus, por múltiples agentes etiológicos. La principal pues, son normalmente por bacterias. El uso de vasoconstrictores, lo que les estaba mencionando en la parte previa, ¿no? A esta situación. Cuando tenemos alteraciones cardiovasculares, también vamos a utilizar vasoconstrictores para poder mantener presiones arteriales y presiones de perfusión. El uso de diuréticos cuando tenemos, por ejemplo, insuficiencias cardíacas. Cuando el problema sí es meramente el corazón, vamos a tener que utilizar diuréticos para disminuir la carga. Cuando yo les hablaba de los perfiles hemodinámicos, cuando les hablaba de los determinantes del gasto cardíaco, de los determinantes de la presión arterial. Y el uso de anticoagulantes cuando tenemos, por ejemplo, coagulaciones intravasculares diseminadas, cuando tenemos lesiones pulmonares,
por lo que veíamos de la activación plaquetaria, ¿sale? Ahora, el manejo. Dentro de esto tenemos la ventilación por presión. Todos ustedes, me imagino, que ya estamos inmersos en lo que es el ámbito hospitalario, sabemos que los ventiladores mecánicos, ¿sale?, funcionan básicamente por dos procesos básicos, que es presión y volumen. Tenemos que alcanzar una presión con un volumen determinado. Vamos a hacer la misma analogía que estamos utilizando desde hace un momento, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Denme un segundito, voy a agarrar un globo de mi hija. Aquí está. Les explico de forma rápida, ¿no? El globito, espero si puedo explicar. Okay. Esto es a lo que yo me refiero con la tensión superficial. Este globo lo infló mi hija hace 3 días, ¿sale? Y ya no tiene el polvo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se colapsó. Entonces, la tensión superficial aumentó a tal grado que se tapó y entonces a nivel pulmonar, eso es a lo que nosotros le llamamos atelectasias, ¿sale? Las unidades se comprimieron a tal grado y vean, ahorita les voy a explicar el principio de elasticidad y elastancia. El globo se distendió, pero acaba de perder la propiedad de la elastancia. Este globo, ¿sale?, quedó totalmente apachurrado. Denme un segundo más. Me gustan este tipo de clases, me gusta. Dejen consigo un globito nuevo para que yo les explique y quede clara esta diferencia. Listo, perfecto. Este es un globo nuevito, ¿no? De la misma característica que cuando este globo inició. Vean, esto sería un pulmón sano. Esto es un pulmón que tiene la característica de distenderse y regresar a su forma original que tenía un inicio. Esto es un globo que ya perdió la capacidad de elastancia, de regresar a su forma original. Los dos tienen elasticidad, pero este perdió elastancia, este la conserva, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros viéramos que es un pulmón, este pulmón ha perdido la capacidad de regresar a su forma original. Cuando pierde esta capacidad, necesito cada vez más presión y más volumen. ¿Por qué? Yo lo presiono y se siente blando, se siente sin fuerza, sin un tono adecuado. En comparación a que con muy poco volumen ya se siente con la misma característica que este. Por ejemplo, para que los dos se sientan con cierta rigidez, este involucra menos volumen que este. Por lo tanto, ¿qué significa? Vamos a imaginar que este es mi paciente diabético que acaba de llegar y yo necesito ventilarlo. Mi paciente llega con pulmones sanos. Tengo que poner poco volumen para alcanzar cierta presión. Este es un paciente que yo no ventilé de forma adecuada desde un inicio, ¿sale? Y metí mucho aire. El pulmón quedó distendido y ahora cada vez que yo trate de mejorarlo, voy a tener que incrementar presiones y volúmenes. Espero que me haya explicado para que ustedes comprendan por qué a veces nuestros pacientes se nos complican tanto cuando ventilamos de forma equivocada a nuestros pacientes. Y bueno, les decía yo, los ventiladores mecánicos van a ciclar o van a ventilar a nuestro paciente por volumen, es decir, cambiando un poquito de analogía, ¿sale? Este es un paciente que pesa, se me ocurre 45 kilos, que mide 1,40. Este es su pulmón y ese es de una persona que mide 1,90 y que pesa 120 kilos. ¿Sale? Si yo trato de ventilar a un paciente que pesa 120 kilos, que mide 1,90, con la cantidad que tiene de aire este pulmón nunca se va a distender, ¿vale?
Pero ¿qué pasa si yo trato de ventilar a un paciente chiquito, en el sentido bueno de la palabra, con la cantidad de aire que le entra a un pulmón de una persona mucho más grande? Este pulmón se hiperextiende, ¿sale? Y a estos mecanismos también se les conoce como lesiones alveolares difusas, ¿vale? Por esa situación es importante que yo conozca que los ventiladores ciclan por presión o por volumen, y las estrategias de ventilación van con base en lo que yo pretendo alcanzar. ¿Qué es lo que sucede? Este globo, por ejemplo, entre más lo inflo, se va adelgazando la capa hasta tal punto que casi se vuelve traslúcido, ¿sale? Al alvéolo le pasa lo mismo. Entre más lo distiendo, la membrana se hace más delgada y favorece el intercambio de los gases a pesar de que esté edematizado. Por eso en ocasiones tenemos que utilizar mayor presión para que el CIRA, que es resistente a la oxigenoterapia, se pueda dar de forma adecuada. Pero en otros tipos de pacientes vamos a tener que ciclar por volumen, porque con un volumen más pequeño alcanzamos una presión, o con un volumen más grande alcanzamos determinada presión. Todo esto va con la finalidad de que mantengamos los alvéolos reclutados, es decir, el alvéolo todo el tiempo se mantenga distendido para prevenir que el globo o el pulmón se aplaste a este grado, por ejemplo, ¿no? Como estaba, y que entonces haga esto, ya no tiene aire, como por ejemplo este globito, que en cuanto yo le soplo, se distiende. Si a este yo le soplo, casi no se va a distender, y entonces ahí es donde tenemos los colapsos alveolares. El PEP vamos a utilizar, que podemos utilizar presiones al final de la expiración, ¿sale? O presión positiva al final de la expiración de 8 hasta 25 centímetros de agua. Esto es con la finalidad, aclaro, siempre de mantener la distensibilidad pulmonar, el intercambio de gases y el reclutamiento alveolar, ¿sale? Anteriormente nosotros nos decían que existe un PEP fisiológico que es de 5, sin embargo, mucha de la literatura, artículos de revisión y de investigación recientes nos dicen que no existe un PEP ideal fisiológico. Eso lo maneja cada una de las personas con base en las estructuras óseas que tenemos, con base en la cantidad de masa que tenemos, las presiones atmosféricas, entre otras situaciones, ¿vale? Y otra de las situaciones importantes es que se ha estado ingresando a las terapias también con el adulto, no solamente con el paciente neonato prematuro, la administración de óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador selectivo específicamente a nivel pulmonar, lo cual genera que si se incrementa la permeabilidad y la vasodilatación, el proceso de hematosis se puede dar de una mejor manera y de una manera más sencilla. Ahora, ¿qué es el reclutamiento alveolar? Que sería una de las características. Se define básicamente como la expansión de las áreas pulmonares previamente colapsadas mediante un incremento breve y controlado de la presión transpulmonar. O sea, básicamente lo que hacemos es que metemos una presión un poquito más rápida para tratar de separar esta parte del globo que estaba pegada, por ejemplo. ¿Sale? Esto sumamos una presión para que se distienda y justamente, no sé si alcanzan a escuchar, se oye un ruidito muy característico. Dentro de los pulmones lo que generaríamos sería que estos alvéolos que a lo mejor se ve aquí en la imagen, estuviera colapsado, pueda distenderse y empezar a favorecer o participar en el proceso de la hematosis. ¿Sale? Esta imagen me gusta mucho porque justamente, va a ser o le va a explicar lo que nosotros vamos o lo que les estaba tratando de mencionar desde hace un rato. Bueno, va a estar dirigido a crear y mantener una situación libre del colapso, ¿sale? Con el fin de aumentar el volumen al final de la expiración y mejorar el intercambio gaseoso. ¿Qué necesitamos conocer para poder entender todo esto? Necesitamos tener conocimiento básicamente de la fisiología respiratoria y de lo que es el funcionamiento pulmonar. Tenemos que saber que existen volúmenes y capacidades, volumen respiratorio, volumen expiratorio, volumen inspiratorio, volumen residual, y después de esto las capacidades vitales, residuales, entre otras situaciones. Bueno. Estos son los capilares que cursan o que van alrededor de la membrana alveolo-capilar. Esta membranita, esta parte de aquí adentro, lo que se ve de un color, en su pantalla se ve un tonito más rosa, más violáceo, ¿sale?
Ese es el alveolo por la parte interna. Esto se le llama membrana alveolo-capilar. Si ustedes se dan cuenta, hay lugares donde la membrana es prácticamente, se toca con el capilar y hay unas partes en las que se engrosa. Bueno, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, esta pared está mucho más engrosada. Al estar mucho más engrosada, el proceso de difusión, o sea, cuando pasa el oxígeno que viene de los eritrocitos y que se va a tener que meter al alveolo el CO2 para que se pueda eliminar y de forma inversa con el oxígeno, ¿sale? Va a ser más dificultoso. ¿Por qué? Porque la membrana está mucho más separada. Entonces se necesita mayor presión para que ese oxígeno entre, ¿sale? Y para que el dióxido de carbono salga. Esa es la relación o esa es la característica que surge. Por eso necesitamos a veces incrementar la presión para que estos globitos lleguen a cumplir su función directamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente a lo que nosotros le llamamos. Y tal cual, como se ve aquí en la imagen, es que me parece que se pausa. Sí, se pausa. Bueno, ustedes le estaban viendo hace ratito. Como se ve en la imagen, básicamente tenemos ese intercambio de los gases por difusión, ¿sale? Ahora, el síndrome de dificultad respiratoria aguda nos habla que severa tiene una tasa de mortalidad del 30 hasta el 60%. ¿Qué significa? Es una tasa extremadamente alta. ¿Qué significa? Que si nosotros hablábamos de 10 pacientes, tenemos la probabilidad que hasta 6 de ellos se nos mueran. Entonces, no es poca cosa, ¿no? O que la mínima es del 30%, o sea, de todos modos, de cada 10, que 3 se nos mueran porque no pudimos limitar o porque no le pudimos ayudar, es bastante alto. De ese 30 al 60%, el 10 al 15% de esos pacientes tienen la necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y de ese 20%, ¿sale? Del total de los pacientes, el 20% que ingresa a una unidad de cuidados intensivos va a necesitar ventilación mecánica por más de 24 horas. ¿Qué significa que va a necesitar ventilación mecánica por más de 24 horas? Va a estar sometido a estrés, va a estar sometido a una ventilación antifisiológica porque nosotros respiramos por una presión negativa y la presión es positiva cuando se introduce una fase ventilatoria mecánica, ¿sale? Va a estar inducido a un estrés fisiológico abismal, ¿vale? Y bueno, el síndrome de dificultad en una etapa inicial va a estar caracterizado cuando tenemos hipoxemia severa como medida de rescate, ¿sale? Y entonces vamos a tener que utilizar ventilación mecánica. ¿Cuáles son los efectos secundarios de utilizar esta ventilación mecánica? Vamos a tener por compresión, ¿sale? Recordemos que el corazón se encuentra justamente en el mediastino, ¿sale? En medio de los dos pulmoncitos y retroesternal, anterior a las vértebras, ¿sale? Vamos a tener como consecuencia la disminución del gasto cardíaco, punto importante. La disminución del volumen sistólico, o sea, nos vamos a empezar a quedar isquémicos o hipoperfundidos a nivel periférico. Disminuye la precarga, o sea, otra vez otro defecto malo. Disminuye la presión arterial y la saturación de oxígeno también disminuye. Entonces, básicamente tenemos efectos secundarios a nivel cardiovascular que no son nada buenos, ¿vale? Y como medida compensatoria a todo esto, pues el aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, mayor consumo de oxígeno a nivel cardíaco, pero si no tenemos oxígeno en los pulmones que se esté introduciendo, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, otro de los efectos que vamos a tener es el barotrauma, o sea, lesiones por presión, la presencia de arritmias, hipoventilación, por lo que les estaba explicando. Algunas zonas van a estar bien ventiladas, pero otras van a estar bien perfundidas. Y todo esto nos da como resultado la acidosis. Entonces, la acidosis demostrada en una gasometría arterial, que tampoco es un factor de buen pronóstico, ¿sale? Se puede producir translocación bacteriana desde el interior del alveolo. Esa es otra de las situaciones y por eso tenemos la presencia de neumonías, ¿sale? Y aunque existen resultados contrarios en distintos estudios. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que nos dicen, no, pues es que sí te puede dar una ventilación mecánica, la translocación bacteriana de otros tipos de tejidos por microaspiraciones, por un neumotaponamiento deficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta imagen también la adoro cuando hablamos de reclutamiento. Nos dice que el reclutamiento, ¿sale? Tiene dos componentes fundamentales, el nivel de la presión aplicada y el tiempo por el que se va a mantener, ¿sale? Me voy a volver a hacer uso de mis globitos. Una cosa es que yo esté ventilando, quiero que observen más o menos cómo se va a mover el globo.
al punto que dejo que se desinfle en su totalidad. Y otra cosa es que fíjense cómo voy a ventilar. Si se dan cuenta, en la primera etapa yo dejaba que saliera todo el aire y el globo se apachurraba en su totalidad. Y en la segunda etapa en la que yo ventilé, mantenía todo el tiempo con cierta tensión y cierto volumen dentro de ese globo. El reclutamiento alveolar justamente radica ahí, ¿sale? El reclutamiento alveolar va a mantener siempre presión dentro del globo. Cuando yo ventilo, mantengo distendido el alveolo. El problema de mantener todo el tiempo distendido el alveolo es justamente lo que le pasó al globo en un inicio. Cuando regrese o que yo le quite la ventilación mecánica o trato de quitar la ventilación mecánica, ese globo ya perdió elastancia, el alveolo perdió elastancia. Como vemos aquí en la imagen, ¿sale? Estas son las unidades alveolares. Cuando ahorita que se muevan, ustedes van a ver cómo se ve, cómo se contraen todas y cuando de repente hasta desaparecen y algunas otras se mantienen ahí participando en ese intercambio de gases. Bueno, a eso se le llama lesión por estrés y strange. ¿Qué es eso de estrés? Cuando yo lo distiendo, y strange, cuando yo no dejo que regrese a su estado natural. Entonces, los alveolos básicamente participan como estos globos y cuando se inflan y desinflan, estos se están rozando. Este roce entre las membranas alveolares genera como cuando nos rozamos la piel, va a generar un proceso inflamatorio también. Y ahí es donde tenemos nuevamente problemáticas. ¿Sale? De hecho, vemos aquí cómo se inflan, vean, y cómo cuando se desinflan pierden estas capacidades. Entonces, cada una de estas situaciones es importante mencionarlo porque esto es justamente lo que va a causar también procesos inflamatorios en el paciente cuando no los ventilamos de forma adecuada. ¿Cuáles son los beneficios? Mantener el alveolo abierto, ya lo dijimos, mejora el intercambio gaseoso porque disminuye la distancia que existe entre la membrana que hace ratito les decía cuando veíamos que circulaba la sangre. Aumenta la presión arterial de oxígeno y disminuye la hipoxemia, disminuye el trabajo respiratorio, sobre todo con pacientes de POC, y disminuye los shunts pulmonares. Lo que les decía de los cortocircuitos, pues va a disminuir. ¿Sale? Maniobras de reclutamiento alveolar. Hay muchas que se han descrito, muchas, ¿sale? Algunas que les dicen mantén el PEP alto durante tantas horas, mantén el PEP alto durante solamente fracciones rápidas de minutos. Entonces, maniobras hay muchas, ¿sale? Están las de Amato, Lapinski, maniobras de reclutamiento alveolar, muchas, ¿sale? Donde les habla inclusive de los efectos adversos de cada una de estas, de los resultados principales que han obtenido y algunos otros que pues, no tienen tantos años como por ejemplo del 2012, ¿sale? Y algunas otras que inclusive desde el 98 ya se están generando, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Que nosotros vamos a poder hacer ventilaciones mecánicas de diferentes modalidades, como puede ser el uso del CPAP, ¿sale? El CPAP que significa presión continua de la vía aérea, ¿no? Continuous Pressure Airway Positive, básicamente presión positiva al final en la vía aérea. Se alcanza una presión determinada durante 20 a 40 segundos, habitualmente de 35 hasta 50 centímetros de agua. ¿Qué significa? Que lo que yo voy a hacer es básicamente esto. Cuando mi pulmón necesita esto, o sea, voy a generar que se difunda lo más posible ese globo para que los alveolos que están colapsados se quite ese colapso y participen en esa ventilación. Y la combinación más común es la aplicación de 40 centímetros de agua durante 40 segundos, es decir, voy a mantener distendido el pulmón durante 40 segundos con la finalidad de que, como hay alveolos que están bien profundos y bien hasta abajo, el aire va a ir tratando de penetrar y lo va a ir distendiendo cada vez poco a poco y entonces con esa finalidad recluto, pero solamente durante 40 segundos. ¿Para qué? Para que los procesos de stress y strange no se mantengan de forma perpetua, ¿vale? Y durante ese tiempo se deberá dejar en 0 centímetros de agua la presión soporte para evitar lo que es el barotrauma. Entonces, una es presión, sale de inspiración y la otra es la presión soporte. Yo tengo que conocer cuál es el tipo de cada una de las presiones
Y la presión soporte, por ejemplo, es cuando el paciente no alcanza a terminar el proceso de inspiración, la presión soporte entra. Si yo lo dejo con presión soporte, aparte de ese PIP la presión que ya le estoy dando, la presión soporte va a incrementar aún más esta presión y entonces pues, ahora sí le genero problemáticas a mi paciente, ¿sale? Y bueno, dentro de las últimas terapéuticas es la terapia más empleada. Y la ventilación asisto-controlada. La ventilación asisto-controlada, básicamente el ventilador hace toda la función respiratoria por el paciente, ¿sale? Se debe mantener un delta de presión que habitualmente es de 15 centímetros de agua, o sea, ya es una presión bastante alta, que garantiza un volumen corriente con incrementos progresivos del PEP hasta 40 centímetros de agua, ¿sale? Y aquí vamos a ir viendo básicamente que se utiliza durante 4 minutos una presión plateo de 15 con una PEP de 25 y una presión máxima de 40, ¿sale? De una presión máxima durante 40 segundos. Y entonces disminuimos el tiempo de los 2 minutos, incrementamos el tiempo con presión máxima, ¿sale? Hasta que el PEP lo lleguemos a 40 y una presión máxima de durante 60 segundos. Esto básicamente es estar con el paciente de forma continua para estarlo pudiendo ventilar de forma adecuada. Y bueno, vamos a de forma posterior a hacer una disminución de lo que es la presión positiva al final de la expiración de 2 centímetros de agua cada 4 minutos y la PEP con la que se desatura o cuando nosotros encontremos la presión al final de la expiración con la que el paciente empieza con proceso de desaturación, no la dejamos, le subimos 2 centímetros de agua y ya está ahí. ¿Vale? ¿Esto con qué finalidad es? Que yo no esté administrando grandes cantidades de oxígeno porque los radicales libres y los procesos de perioxidación van a estar a todo lo que dan y entonces voy a perpetuar solamente el daño alveolar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones según la maniobra de reclutamiento alveolar del 2012? Para esto tenemos que tener el paciente sedado y con analgesia, punto bien importante, ¿sale? No solamente va con sedación y con miorrelajación, debe estar con analgesia. Una cosa es analgesia y otra cosa es relajación y sedación, ¿sale? Son cosas totalmente distintas. La posición debe ser supina o prona, cualquiera de las dos, evidentemente. ¿Cómo voy a saber si supino o prono? ¿Cuándo sé que no prono? ¿Cuándo sé que supino? Todo eso dependerá de la estabilidad hemodinámica. Aunque yo quiera pronar a mi paciente, si las condiciones hemodinámicas no me lo permiten, no voy a sobreponer la función cardiovascular, ¿sale? Para poder dar una maniobra de reclutamiento. Y bueno, esto va a ser asisto controlada por presión, aclaro, por presión, no por volumen, por presión. Con un FiO2 al inicio del 100%, una frecuencia de 15, ¿sale? Y con un tipo de inspiración y expiración o una relación inspiración de 1 a 1, básicamente, ¿va? Durante un minuto con PEP de 25 y al siguiente minuto con un PEP de 35. 2 minutos después con un PEP de 45 y cancelar con datos de inestabilidad hemodinámica. Es decir, cuando yo desempiezo esta maniobra, voy a permanecer con mi paciente para observar si estos cambios que yo estoy realizando, mi paciente los está tolerando o si no los tolera, para que aborte este tipo de ventilación, ¿sale? Ahora, otro reclutamiento alveolar escalonado que es del 2015 nos dice que la ventilación mecánica debe ser por liberación rápida de la vía aérea, ¿sale? O por BiPAP, es decir, una ventilación escalonada. El paciente debe estar en decúbito supino, elevación de la cabecera a 30 grados, frecuencia respiratoria a justo para mantener la relación de expiración de 1 a 2, volumen corriente de 5 a 6 mililitros por kilo de peso ideal y el PIP basal y el incremento del FiO2 al 100%, solamente al inicio, ¿sale? ¿Qué significa esto? A grosso modo, son solamente las características o los requisitos para cada una de las técnicas de reclutamiento alveolar, ¿sale? Tenemos también lo que es la titulación del PEP. Dentro de la titulación del PEP, lo que vamos a utilizar, pues justamente es la reducción progresiva del PEP, ¿sale? 2 milímetros de mercurio de forma descalonada con intervalo de cada 30 segundos para observar cuál es la mejor ventilación que le favorece al paciente sin que yo tenga que utilizar tanto oxígeno. Ahora, otra maniobra son los protocolos de pronación, ¿sale? Estos protocolos de pronación, ustedes escucharon que se pusieron en auge ahora con el paciente COVID y veíamos que algunos decían, es que déjalo 24, déjalo 18, déjalo 16, déjalo durante todo el tiempo que aguante el paciente estando ahí. Bueno, a la fecha todavía no hay consensos reales que nos digan, si es por esto, déjalo tanto tiempo.
existen también protocolos, ¿sale? Desde los años 70 ya se utilizan para pronar a los pacientes. ¿Qué es el decúbito prono? Nos dice que varía la distribución del gradiente de presión transpulmonar de un lugar lleno alveolar más homogéneo, ¿sale? No varía sustancialmente la perfusión, por lo que produce una mejor relación ventilación-perfusión y puede considerarse de una forma de reclutamiento si además se utiliza alguna de las técnicas de ventilación. Produce más expansión uniforme de las presiones que se aplican. Se escucha bien rimbombante. La cosa aquí lo que modifica directamente es lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan ahorita de las zonas de West. Lo que yo les explicaba. Ventilado, medio perfundido, bien perfundido, pero poco ventilado. Cuando nosotros acostamos a nuestro paciente, ¿sale? O cuando estamos acostados sentimos cierta presión. A las personas que nos gusta dormir boca abajo, cuando nos acostamos sentimos que hasta como que respiramos un poquito más suave. ¿Por qué? El peso recae sobre el tórax en la parte en decúbito supino, porque no tenemos una estructura ósea que vaya desde aquí hasta abajo y que sostenga todo el peso visceral. Cuando nosotros nos ponemos en decúbito prono, básicamente, tenemos toda la columna vertebral que va desde la región pélvica hasta la cabeza, que sostiene el peso visceral, ¿sale? Reduciendo la presión sobre el tórax. A eso es a lo que se le refiere como la disminución de la presión transpulmonar. Entonces, le da mayor capacidad al pulmón de que se expanda, ¿sale? Junto con esto. El problema es que hay cierta compresión del corazón, por eso es que nos puede dar datos de inestabilidad cardiovascular. Y bueno, ¿cuándo se utiliza el protocolo de pronación? Cuando tenemos SIRA, lo que estamos mencionando. Cuando hay una injuria o un daño, cuando hay edema difuso, aumento de la permeabilidad, o cuando está clínicamente indicado deterioro de la oxigenación, disminución del compliance pulmonar, capacidad pulmonar residual disminuida o infiltrados pulmonares bilaterados, en dado caso de las neumonías, ¿sale? Ahora, también cuando tenemos hipoxemia severa, vamos a utilizar ventilación mecánica, aumentar la presión arterial, volúmenes oxidales bajos, la presión debe de estar limitada y el APEP debe de estar alta. Y el reclutamiento y la finalidad es que tengamos reclutamiento de zonas previamente colapsadas, que se facilite la redistribución del flujo sanguíneo hacia los alvéolos que están ventilados, ¿sale? La reducción de los shunts o de los cortocircuitos pulmonares en relación a la ventilación, perfusión, ¿sale? ¿Qué es lo que va a mejorar este protocolo? Pues evidentemente la ventilación y la perfusión, la redistribución de la ventilación, el drenaje de secreciones también es un manejo importante, que es un cuidado específico de enfermería, la disminución de las lesiones que podamos llegar a generar a consecuencia de la ventilación en decúbito supino y la reducción del índice del FiO2 y de la presión al final de la expiración. La fisiología de la ventilación prona, ya se las expliqué, nada más es por cambio en las estructuras que nosotros vamos a estar teniendo. Va a mejorar la oxigenación, que es de origen multifactorial, lo que les explicaba, daño alveolar difuso, el incremento de la permeabilidad, el edema de la membrana, el peso de las vísceras, las compresiones, las interacciones y demás. Disminución de la diferencia de la presión transpulmonar dorsoventral, o sea, la columna vertebral sostiene como un puente todas las estructuras, ¿sale? Y no permite una compresión como tal de la caja torácica. La reducción de la compresión pulmonar y la mejora de la presión pulmonar, ¿sale? La disminución de la diferencia de la presión transpulmonar es como que lo básico, ¿sale? No es lo mismo, por ejemplo, que yo trate de inflar un globo presionado con mi mano, ¿sale? Que restringe a que yo tenga una estructura que sostiene a los pulmones. Entonces, la fuerza y presión que necesito es menor cuando tengo una estructura que sostiene, ¿sale? La homogenización de la ventilación, ¿sale? La disminución de la injuria alveolar por sobredistensión, lo que les explicaba hace ratito, y las atelectasias cíclicas, es decir, cuando yo les explicaba que mantengo o que dejo que el pulmón se desinfle en su totalidad, ¿sale? Los pliegues que, por ejemplo, se le ven a los globos, esas serían las atelectasias. Atelectasias que evidentemente un pulmón sano no tiene prácticamente, ¿vale? Si hacemos esa comparación. Ahora, cuando yo estoy acostado, hay partes o esas zonas de West, que justamente les estaba explicando, que no participan de forma normal en el proceso ventilatorio. Cuando yo cambio la posición, hago que esas zonas de West se inviertan.
Ahora, las zonas de West yo se las expliqué como apical, medial y basal. Si nosotros vemos al paciente acostado, ¿sale? Veríamos que el pulmón ya no lo vamos a dividir como apical, medial y basal porque estamos acostados. Entonces hablaríamos de una parte anterior, de una parte media y una parte posterior. Cuando yo pongo al paciente acostado, la que está bien ventilada es la parte superior y está poco perfundida. La parte media, ¿sale? Está mediamente ventilada y medianamente perfundida, y la parte posterior está altamente perfundida, pero poco ventilada. Cuando yo hago el intercambio, ahora invierto esas zonas, y la que antes estaba bien perfundida, pero poco ventilada, ahora va a estar bien ventilada y con una disminución en la perfusión, ¿sale? Y entonces hago ese intercambio de tal manera que también doy lugar o permito que aquellos alvéolos que estaban lesionados o que estaban sometidos a un alto estrés vayan, literalmente descansen por un rato, para que aquellos que estaban descansados ahora trabajen y también con eso mejore el proceso. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son características? La mejoría de la perfusión pulmonar, la mejora de la relación ventilación-perfusión, las áreas previamente dependientes reciben mayor flujo sanguíneo, lo que les acabo de explicar, y el aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque ahora sí la sangre se va a empezar a oxigenar de mejor manera, hay mayor disponibilidad de oxígeno para los tejidos, ¿vale? Se van a utilizar en pacientes con síndrome de SDRA, ¿sale? Coexistente en alvéolos en condiciones normales, lo que les expliqué de las zonas de West. Otros colapsados pero reclutables, ¿sale? Sectores alveolares no reclutables también les va a dar lugar a que puedan descansar y se puedan reparar. Y el incremento del peso del pulmón por edema generado una presión sobreimpuesta 4 o 5 veces mayor de lo normal. ¿Qué significa esto? Si yo no utilizo este protocolo, el pulmón está inflamado, esa inflamación genera edema. Y cuando el pulmón se edematiza, ¿sale? Incrementa también el peso, que es un peso que tiene que mover con cada vez que este pulmón se está distendiendo. Entonces le voy a dar o le voy a permitir que esto también mejore. Y bueno, va a disminuir el colapso de las regiones pulmonares más dependientes, las atelectasis por compresión, y mayor distensión de regiones no dependientes por tracción. Básicamente lo que les acabo de explicar es esto, ¿sale? Esta imagen lo que les permite ver es esto. La gravedad hace que las zonas de cúbito supino, esta es una visión básicamente del paciente acostado, ¿sale? Este circulito es la columna vertebral y esto es el esternón, ¿sale? Eso sería esternón, y esto pues es el mediastino. Aquí estaría ubicado el corazoncito, ¿sale? Vemos que aquí están estos circulitos amplios, nos habla acerca de la ventilación, ¿sale? Y esto, pues aquí hay poca ventilación. Cuando hacemos un decúbito prono, lo que hacemos es que mejoramos toda esta mecánica respiratoria, donde tenemos una igualdad en la ventilación de todo el pulmón, porque básicamente tenemos una estructura que soporta el peso, ¿sale? Y entonces el pulmón tiene mayor capacidad para expandirse. Justamente lo que les estaba explicando de hace un rato de la elastancia y lo que es la elastancia torácica y la elastancia pulmonar. Básicamente es lo que les explicaba, la capacidad que tiene de distenderse y regresar a su forma original. Y también cuando yo mantengo durante mucho tiempo abierto esto, genero lo que es el strain y estrés, ¿sale? Que básicamente era por la causa por las cuales ciertas fibras del pulmoncito se rompen, se vuelve fibrótico, lo que estamos hablando de la fase exudativa, proliferativa y la parte fibrótica. Y bueno, de todo esto, pues hablamos de los modelos gravitacionales para el decúbito prono, los modelos no gravitacionales, ¿sale? Y las zonas de West que les acabo de explicar, que las zonas no dependientes, las mejores perfundidas al aumentar el volumen, ¿sale? El pulmón pues se va a airear de mejor manera y va a mejorar esta relación ventilación-perfusión. Y mayor producción de óxido nítrico en los vasos dorsales genera menor resistencia en la región dorsal. Liberación de óxido nítrico, nosotros producimos óxido nítrico, ¿sale? Que va a generar vasodilatación de forma normal. También les hablaba que el óxido nítrico es una de las alternativas que se están utilizando hoy en día también para el manejo de esto. Ahora,
se escucha bien bonito, ¿no? Pues dale la vuelta a tu paciente, va a mejorar, pero también tenemos complicaciones de esto. ¿Cuáles pueden ser? El edema facial. Quienes a veces dormimos mucho, ¿no? Después de una guardia, que nos despertamos y que sentimos los ojitos hinchados, pues eso básicamente es edema facial. Y la presencia del edema facial, si nosotros no tenemos cuidado de esa piel, si no estamos vigilando, podemos generar lesiones por dependencia que van a estar agravadas por ese edema. Lesiones por presión, el desplazamiento del tubo orotraqueal, inclusive para este protocolo de pronación se necesitan varias personas para poder hacer el movimiento, ¿sale? Y cuando nosotros generamos la posición de nadador, ¿sale? De nuestro paciente, cuando colocamos una mano adelante y la cabeza del lado contrario de la mano que va hacia arriba, el tubo puede llegar a girarse y se puede desplazar, es decir, si está fijado, podemos llegar a generar una tracción que saque al tubo de posición original, ¿sale? O inclusive si nosotros lo metemos un poquito más, podemos hacer una intubación selectiva. Esto también es un punto importante a tener en consideración. La obstrucción de la vía aérea puede ser por si las características del cuello del paciente, si es corto, si es ancho, si es delgado, entre otras situaciones, ¿sale? La presencia de hipotensión como una incapacidad del sistema cardiovascular y la presencia de arritmias también es importante. Y bueno, ya para ir concluyendo con todo esto, pues las intervenciones de enfermería que vamos a generar con nuestros pacientes con CIRA, con nuestros pacientes con los protocolos, con las intervenciones y todo ese tipo de situaciones, pues es la vigilancia del patrón respiratorio, ¿sale? Es una situación importante y junto con el patrón respiratorio, si nuestro paciente ya tiene la necesidad de una ventilación mecánica, la presencia de sincronía con el ventilador. Recordando nuevamente, si me han acompañado en sesiones anteriores, siempre les digo, el ventilador se acopla al paciente, no el paciente al ventilador, ¿sale? Frecuencia respiratoria, la toma de gases arteriales, ¿sale? Y la interpretación, no solamente, ay, soy buenísimo tomando gasometrías, ok, ¿qué te dice la gasometría? ¿Qué le interpretas? ¿Está bien con el oxígeno? ¿El CO2 está bien? ¿Cuál es el índice Kirby? ¿Cómo estamos hablando de manejo de líquidos? ¿Cómo están las compensaciones que está presentando tu paciente? ¿Sale? Gases exhalados, pues tenemos la posibilidad, capnografía. La expiración física, ¿sale? La exploración, perdón, que sería auscultación y la percusión para observar si hay tonos de matidez, si hay datos de hipertimpanismo, que a lo mejor yo ya generé un barotrauma donde se está fugando y entonces empieza a tener colapsos pulmonares, veo que la ventilación no está mejorando, sino que por el contrario se me está deteriorando más y a lo mejor cuando yo ausculto veo que, o no veo, escucho que ya hay zonas de hipoventilación y reviso la presión, reviso el volumen y resulta que muy probablemente ya generé un neumotórax, ¿no? Y bueno, hacer todo un taller respiratorio. Dentro de lo que es el manejo de la ventilación mecánica de mis intervenciones, la titulación del PIP es importante. La identificación de asincronía es un paciente que está asincrónico con un ventilador, es un mal pronóstico, incrementa la mortalidad. El manejo de la pseudoanalgesia, más allá de la relajación, es la pseudoanalgesia. ¿Y qué vamos a hacer con los parámetros de neumoprotección? Bueno, en medida de lo posible, llevarlos a cabo, ¿sale? Identificación de lo que son las interacciones cardiopulmonares, lo que veíamos, la disminución de la precarga, la disminución del volumen latido, la disminución del gasto cardíaco, el incremento de frecuencia cardíaca. Todo esto es importante tenerlo en consideración para saber cómo voy a manejar, ¿vale? Y hacer todo un taller ventilatorio. La terminación de las presiones transpulmonares, si es posible, no todos los ventiladores se puede hacer, no todos tenemos el recurso para poderlo hacer, sin embargo, sería importante. Y la ventilación dinámica según valoración, es decir, no puedo mantener a mi paciente durante 5 o 6 días con el mismo tipo de ventilación porque me da miedo utilizar el ventilador. Porque pues el médico me dijo que yo no le mueva el ventilador, porque pues, es un manejo solamente de los médicos. A veces es importante que nosotros hagamos cambios siempre con el conocimiento de ellos, ¿sale? Y bueno, la monitorización de las estrategias ventilatorias, como puede ser la administración de óxido nítrico, ¿sale? Pero cuando administramos óxido nítrico tenemos que hacer la determinación de la metahemoglobinemia. ¿Por qué? Una de las complicaciones de la administración de óxido nítrico es la formación de metahemoglobina, que puede llegar a ser tóxica. Entonces también es una situación importante a tener ahí. La monitorización de los gases arteriales, que tenemos que colocar una línea arterial para no estar haciendo multipunciones, cuidado de la piel, cuidado del dolor de nuestro paciente, ¿no?
La vigilancia de la función cardiovascular es a talleres hemodinámicos, lo que les explicaba con los perfiles hemodinámicos, y la vigilancia de la función renal, talleres renales. ¿Cuánto están depurando de creatinina? ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular? Si está en algún tipo de lesión renal, estadificar esa lesión renal, qué es lo que voy a hacer para cuidar ese riñón, entre otras situaciones. Y el manejo dinámico solo de pseudoanalgesia y solo de relajación en situaciones muy específicas. No se debe utilizar bloqueantes desfasciculantes a nivel de los músculos, como lo que no conocemos, ¿no? Becuronios, cisatracurio, atracurio, medicamentos que generen relajación, porque lo que vamos a generar, por lo contrario, va a ser una atrofia de los músculos respiratorios, y cuando tratemos de destetar a nuestro paciente, va a ser un destete extremadamente difícil, ¿sale? Y bueno, el uso de BIS, que es la monitorización de biespectrales, ¿sale? Que se colocan unos parchecitos aquí en lo que es la parte frontal y temporal, para hacer monitoreo bioimpedante de la actividad eléctrica, saber cuándo mi paciente está bien sedado y cuando tiene dolor, a pesar de que tenga sedación, ¿sale? Y es que escalas de sedación actuales y válidas. Ya no solamente vamos a utilizar lo que es las escalas ay, se me fue el nombre. Se me fue totalmente el nombre. Ya no solamente escala de Ramsay, sino que tendremos que utilizar otras escalas, ¿no? BPS, por ejemplo, Behavioral Pain Scale, para poder determinar cuándo mi paciente, a pesar de tener ventilación mecánica, yo puedo saber que tiene dolor. Entonces, todo ese tipo de situaciones. El manejo de decúbito prono, mis intervenciones tendrán que ser el manejo del paciente y el equipo cuando mi paciente esté en esta posición, la protección de las salientes óseas, el apego al protocolo de pronación. ¿Qué me refiero con apego? Si mi paciente lleva 16 horas y mi protocolo dice son 16 por 4, serán esas horas. Si mi protocolo dice 18 por 4, serán esas horas. Entonces, tengo que ponerme en este tenor. La posición de nadador, lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque esto va a disminuir también la tensión de los músculos para generar menor cantidad de lesiones, inclusive también de tipo ortopédicas, ¿sale? La vigilancia y el control de la vía aérea, neumotaponamiento, la aspiración de secreciones solamente cuando sea necesaria, la titulación del PEP y el uso de circuito cerrado para la aspiración, ¿de acuerdo? La fijación de forma correcta con la protección de lo que son las comisuras labiales, la movilización solamente por razón clínica necesaria, y deberemos hacer valoraciones seriadas por turno. Y bueno, realmente hablar de lo que es el CIRA, de cuidados pulmonares, pues es bastante también amplio. Como se pueden dar cuenta, aquí hay más variantes en las cuales nosotros podemos hacer uso de ciertos protocolos. Cada uno de los protocolos también involucra ciertos criterios necesarios para poderlos llevar a cabo, como puede ser la protección de las salientes óseas, la cantidad de material, la cantidad de recurso humano, inclusive los dispositivos tecnológicos que tenemos que utilizar. Y bueno, pues esto nosotros los podremos ir adecuando con base en cada una de las características que tengamos en nuestras unidades. Y bueno, con esto daríamos por concluido esta parte del módulo, ¿sale? Y pues sí me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, y si se las puedo resolver, con todo gusto. Damos espacio.